Mientras se esperan los actos de posesión presidencial en Venezuela, reina la incertidumbre dentro y fuera del país caribeño. Se espera que el presidente Nicolás Maduro se confirme una vez más en el poder frente a actos de la oposición con la promesa de presencia de Edmundo González, que se dice el mismo ganador de unos comicios que denuncia como fraudulentos. ¿Cómo se desarrollará este día? Pues para hablar del tema conectamos con Román Ibarra. Él es abogado y profesor de Derecho y Ciencia Política, especialista en gobierno y políticas públicas, gobernabilidad y gerencia, y además es PhD en Ciencia Política. Gracias, Román, por estar con nosotros. Un placer para mí. ¿Cómo le va? Pues muy bien, Román, y con toda la expectativa de lo que va a suceder esta mañana, de cumplir su promesa de presencia en Venezuela, ¿cuál es el objetivo de Edmundo González, a sabiendas de que hay una orden de captura en su contra? Bueno, la verdad es que es difícil adelantarse a los acontecimientos porque el ex candidato presidencial y además presidente electo, en términos de que ha demostrado, según las actas que posee, haber ganado de manera rotunda, de manera muy convincente, a pesar de que el gobierno niega eso sin ofrecer ninguna prueba, por cierto. El gobierno ha incumplido todas las promesas hechas en los acuerdos previos a las elecciones, que por cierto adelantó de manera abusiva, utilizó una campaña absolutamente ventajista con los recursos del Estado a favor del candidato oficialista y aún así, luego de tantos vetos, inhabilitaciones y un sinfín de atropellos de los que fue víctima la oposición, aún así lo derrotaron muy ampliamente. Las actas de la oposición las tiene la oposición. De acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, de Procesos Electorales, perdón, el gobierno también tiene, el partido de gobierno tiene las actas, así como las Fuerzas Armadas, que son garantes del Plan República, tienen el sobre número 1 que contiene el resultado absoluto de las elecciones. De modo que irnos al principio de todo este largo suceso sería mucho más sencillo que todo lo que ha ocurrido hasta el presente, como es la militarización, la persecución, el terrorismo de Estado. Hay más de 2.000 personas presas de manera injusta y atropellada, utilizando una justicia discrecional por parte del fiscal general de la República, que no es sino un militante del partido de gobierno. Pues bien, Román, sobre todo este tema que usted denuncia, claro, hemos hablado y hemos tenido las diferentes posturas en France 24. Yo quisiera que nos concentremos mucho en lo que va a pasar en esta jornada, más allá de estas denuncias que sí son de dominio público. No es la primera vez que sucede que quiere darse una posesión paralela en Venezuela, ¿no? ¿En qué se parecen o diferencian estos actos que pretende llevar a cabo Edmundo González frente a lo que hizo en su momento Juan Guaidó? Quisiera preguntarle eso. No se parecen en absolutamente nada, porque lo de Guaidó fue una autoproclamación, mientras que lo del diplomático Edmundo González Urrutia ha sido un triunfo claro desde el punto de vista electoral. No hay que olvidar que por un largo tiempo la oposición cometió el error de llamar a la abstención, con lo cual cedió, entregó, regaló todas las posiciones institucionales, con lo cual el gobierno pasó de ser un gobierno autoritario y ventajista que frente a este evento de no reconocer su derrota pasa a ser abiertamente una dictadura, porque van a tomar posesión por la fuerza institucional a contrapelo de lo que ha sido la voluntad del pueblo venezolano, que está garantizada en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. Bueno, hay que prestar atención a este tipo de detalles porque el presidente, el hasta hoy presidente Maduro, porque él ganó las elecciones del 2013, estas que él convocó de manera adelantada y abusivamente, las perdió. Entonces, en política se gana y se pierde, pero como dijo el presidente Lula, en los días posteriores a la elección del 28 de julio, se gana y se pierde, pero la gente no, los perdedores pasan a la oposición y los ganadores van al gobierno. No se llenan de violencia como ha hecho el presidente Maduro hasta hoy. De aquí en adelante... Vamos a enfocarnos, por favor, Román, en los hechos. Y es que, bueno, Nicolás Maduro está ejerciendo en este momento la presidencia y con toda probabilidad va a ser juramentado durante esta mañana, salvo los eventos paralelos que sucedan por parte de la oposición. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que le espera a Venezuela en este nuevo periodo presidencial? Entendiendo que además también estamos a puertas de la posesión de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo se ve ese panorama político internacional?
Bueno, en primer lugar, tal como usted advierte, hoy el señor Maduro va a tomar posesión utilizando las instituciones del país que han estado a su servicio y se va a convertir en un proceso de ingobernabilidad, porque no es posible dirigir un país contra la mayoría de la población que ha votado abiertamente contra. Es muy sencillo. Si ellos dicen que la oposición no tiene razón y la oposición dice que Maduro no tiene razón, ¿por qué no nos sometemos todos al veredicto de comisiones internacionales y nacionales que hagan una auditoría como ordena la ley? De modo que el CNE, que es el organismo al que le corresponde dar ese veredicto, incumplió. Han pasado 5 meses y jamás ha entregado los resultados de esa elección que abiertamente perdió el presidente Maduro. Román, una vez más le quiero pedir que nos concentremos en Sí. los hechos de política internacional. ¿Cuál es la perspectiva de Venezuela frente a la posesión de Donald Trump en adelante? Bueno, mira, eso hay que esperar porque dentro de 10 días el presidente Trump va a asumir y ha sido de alguna manera beligerante con el tema venezolano desde la campaña electoral. No siempre lo que se dice en campaña es lo que se hace desde el gobierno porque entran en ejercicio otras conductas, otras actitudes que deben ser observadas desde el punto de vista de la geopolítica. No olvidemos que el presidente Trump ganó con una amplia mayoría no solamente la elección presidencial, sino que ganó en las 2 cámaras, con lo cual se advierte que va a tener un poder bastante amplio para llevar adelante lo que ha sido su agenda electoral. Vamos a ver si en cuanto al tema de los países del hemisferio, incluido Venezuela, termina haciendo lo que en campaña prometió. Yo aspiraría en lo personal y desde el punto de vista profesional que los problemas venezolanos sean resueltos bajo la figura de negociaciones y acuerdos entre venezolanos, cómo no, con el auspicio de factores internacionales que puedan ayudar a la gobernabilidad de Venezuela y que en consecuencia nos concentremos desde esa perspectiva. Yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, que en el país las cosas se resuelvan por la vía de la violencia, pero hay que estimular entonces que haya amplias negociaciones, acuerdos que se respeten y que tengan la garantía de factores internacionales que hagan ver que esos acuerdos son posibles, porque hasta el presente la verdad es que los acuerdos que se hicieron en Noruega, en Barbados Sí. y en otros sitios fueron incumplidos precisamente por el gobierno del presidente Maduro. Esa es Pues la verdad. bien, Román, muchísimas gracias a usted por su perspectiva, por sus opiniones sobre este asunto político tan complejo. Para France 24 es muy importante mantener la distancia y el cubrimiento moderado y equilibrado, sobre todo, entre la oposición del país y también el oficialismo de cara a los eventos que suceden el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted.